¿Empiezo? Empiezas. Por favor. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, es un gusto tenerlos con nosotros. Hoy abrimos bueno, estamos en conversatorio de constitucionalismo urbano en el segundo ciclo, y de ese segundo ciclo iniciamos con una evaluación de las elecciones en Chile, y ahora abrimos con una primera ronda con tres sesiones, hoy, mañana y viernes, sobre el tema del sector inmobiliario y la producción de la ciudad. Ese conversatorio organizan 4 universidades: la Universidad Federal de Río de Janeiro, en Brasil, en Flaxo, Ecuador, la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y la Universidad Nacional de Córdoba, en la maestría de urbanismo en Argentina. Y un conjunto de entidades que nos acompañan: Sur, Crítica Urbana, Ciudad para Todos, Ciudad Común, Red de Mujeres por la Ciudad, y Polistic y Urbistic. Por tanto, bueno, son entidades académicas, universitarias, y un conjunto de entidades de la sociedad civil que organizan ese ciclo. Bueno, doy muchísimas gracias a nuestros invitados, David, Alfonso y Josep. Bueno, amigos queridos, gracias por estar aquí con nosotros. Y hoy, en el marco de la discusión del sector inmobiliario y la producción de la ciudad, vamos a discutir la ciudad como negocio. O sea, la ciudad como espacio de acumulación de capital, la ciudad como espacio de actuación de los pequeños productores independientes, la ciudad como, digamos, como movimientos que resisten a esta lógica de acumulación de la ciudad, y las políticas públicas que se relacionan, sobre todo ese es un tema importante para el debate del constitucionalismo: cuáles son las políticas públicas y los instrumentos que permiten formular políticas públicas que deben estar contemplados en una constitución para, digamos, domar, disciplinar la furia del capital. Bueno, entonces voy a pasar a Tamara Jere, que va a coordinar nuestra sesión. Tamara es socióloga chilena y es investigadora de Sur. Bueno, Tamara, buenos trabajos para vosotros. Seguro que va a ser un día muy bonito. Muchas gracias, Pedro. Buenos días, saludos a todos los que se están uniendo y a nuestros invitados. Bueno, vamos a abrir este segundo ciclo con el tema de la ciudad como negocio, porque, bueno, el norte de estos conversatorios es aportar al debate constitucional que se está desarrollando en Chile e iniciando también en otros países, en particular para incorporar el tema del derecho a la ciudad, sea a través de fórmulas de reconocimiento de la función social del suelo o de la redistribución de plusvalías u otras fórmulas. En este sentido, pensamos que si se quiere comprender cómo se producen y se transforman las ciudades, no se puede dejar de hablar del rol del sector inmobiliario, ¿no es cierto?, como un actor económico y un actor político. En todas las ciudades ha impulsado y consolidado grandes procesos urbanos muy negativos, ¿no?, como la vivienda periférica de interés social, los desarrollos inmobiliarios para la renovación de las áreas centrales altamente valorizadas, la mercantilización y tercerización de la vida urbana y el incremento de los instrumentos financieros especulativos y de riesgo. En Chile en particular, el peso del gremio de la construcción ha creado una situación de profunda asimetría de poder político y económico, situación que es muy opaca para la ciudadanía, aun cuando este gremio tiene inversiones en una diversidad de ámbitos más allá de lo meramente constructivo, y están vinculados a la educación, a la salud, a la capacitación, a la seguridad laboral, entre otras. Entonces, para intentar dilucidar esta opacidad e intentar poder arribar a una cierta conversación sobre principios constitucionales que puedan ayudarnos a equilibrar esta asimetría de poder, invitamos a 3 investigadores y académicos de Chile, México y España a conversar en torno a esta idea. Y vamos a abrir esta ronda de exposiciones con la presentación de David Kornbluth Camblor. Él es doctor en Ciencias Sociales, magíster en Historia Económica y politólogo.
y ha sido invitado por sus aportes en el ámbito de la teoría política, los estudios de las élites, el desarrollo capitalista neoliberal, y en particular por un estudio que realizó sobre las redes de poder de la Cámara Chilena de la Construcción y sus influencias en políticas públicas sectoriales, el que realizó en el marco de su investigación doctoral, y que además tiene el mérito de ser el único estudio sobre este gremio que se ha hecho en 50 años. Así que, bueno, David, tienes la palabra, tienes 15 minutos, que pueden ser 20 si lo necesitas. Muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Tamara, por la presentación y la introducción. Voy a autocontrolarme. ¿Se ve la presentación, no? Sí. Sí. Perfecto. Bien, en primer lugar, quería agradecer la invitación a las instituciones y las personas que hacen posible esta instancia, la cual es en este momento que vive Chile particularmente imprescindible, y también para América Latina estar discutiendo estas cosas. En lo personal, quisiera presentar algunos resultados de la investigación que mencionaba Tamara, que son dos, digamos, es la investigación de maestría y la investigación doctoral con distintos enfoques, pero con el mismo objeto de estudio, que es el empresariado de la construcción, y más específicamente el gremio de la construcción en Chile como actor político, económico e ideológico. Si bien el foco... David, se silenció tu micrófono. ¿Ahí sí? Ahí sí. Ya. Sí. Si bien, como les decía, el foco de la instancia que convoca recae en la producción de las ciudades, yo en específico quisiera ampliar un poco el lente y abordar la producción desde la implementación y consolidación del modelo de desarrollo chileno en términos más generales, y utilizar la ciudad como un pretexto para hablar del poder, la dominación y el régimen de acumulación actual, dado que las investigaciones que mencionaba y los resultados que se obtuvieron de esas investigaciones me obligan un poco a hacer eso. Entonces, la pregunta que pretendo yo responder en estos minutos tiene que ver con cómo incide el gremio de la construcción en el diseño y consolidación del régimen de acumulación capitalista financiero vigente en Chile en la actualidad. Y en esa línea voy a privilegiar mucho más elementos empíricos que cuestiones de discusión teórica que podemos retomar en el debate final. Entonces, la investigación en específico tuvo como objetivo analizar el proceso de desarrollo del capitalismo chileno desde las acciones de esta fracción del empresariado nacional. Y para eso se realizó un trabajo documental donde se analizaron prácticamente 8.000 páginas de documentos institucionales entre 1951, año en que se funda el gremio de la construcción, y el 2018. Se realizaron entrevistas también a distintos actores clave, empresarios de la construcción, directores y gerentes de empresas ligadas al sector de la construcción, exministros, jefes de servicios estatales, etc. Y se realizó también un análisis de redes con el fin de develar relaciones individuales e institucionales enmarcadas en la actividad de la construcción en un sentido amplio. Entonces, para poner en contexto el objeto, tenemos que señalar que el gremio de la construcción, según datos del Consejo para la Transparencia, es el principal usuario de la ley del lobby en Chile, que si bien es una ley bastante laxa, al menos existe. La construcción además, corresponde de manera directa prácticamente el 9% del Producto Interno Bruto en Chile, superior en ciertos puntos al promedio de 7% en América Latina, como para hacernos una idea comparativa. Para esta actividad se necesita, por cierto, espacio para construir, ya sea urbano o no, y el capital también para hacerlo. Pero además, como toda actividad industrial,
necesita también de mucha mano de obra. El sector de la construcción en general en Chile y en el mundo es bastante intensiva en uso de mano de obra. Previamente a la pandemia del COVID, la construcción, según el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile, corresponde prácticamente al 10% de la fuerza laboral chilena. Y se calcula además que por cada dólar invertido directamente en construcción se mueven entre 2 y 3 dólares de manera indirecta en la economía chilena. Por lo que la participación de este sector es profundamente relevante en términos económicos, pero en términos generales también. Entonces, un primer dato a destacar es que el empresariado de la construcción chileno tiene ciertas particularidades. Es tridimensional y complejo. Tridimensional porque, como se puede observar en la lámina, que muestra una perspectiva histórica, está formalmente constituido primero como gremio, es decir, como representación política de intereses empresariales, desde 1951 hasta la fecha. Y esto corresponde al color rojo que ustedes ven. Y en la actualidad se compone de más de 2.800 socios que van desde grandes empresas constructoras, inmobiliarias, proveedoras de materiales, hasta empresas más pequeñas e inclusive la banca. En segundo lugar, segunda dimensión, la Cámara tiene desde 1953 un área de responsabilidad social empresarial, que en la lámina anterior se veía en amarillo anaranjado y ahora se ven colores, y esta área nace con la caja de compensación y está constituida actualmente por 14 corporaciones dedicadas a distintas cosas, como explicaba Tamara en el inicio, que van desde beneficios sociales, salud, educación, primera infancia, adulto mayor, reinserción laboral, cultura, deporte, capacitación, tienen una corporación habitacional, etcétera, que compone un abanico bastante amplio de organizaciones, pero además donde varias de ellas reciben y funcionan gracias a subsidios estatales. Y en tercer lugar, o la tercera dimensión, desde 1954 constituye un grupo de negocios, que estaban en color verde agua en las láminas anteriores y en color en la actual, que está controlado por el propio gremio y que luego de 70 años se ha convertido en un grupo complejo y altamente financiarizado y diversificado. Comienza, como decíamos, con una aseguradora en 1954, la cual da paso a una sociedad de inversiones con AFP e ISAPRE en los 80, fondos de pensión, digamos, y seguro de salud privado en los 80, y que hoy compone un grupo de negocio amplio, diversificado y con un peso específico relevante a nivel nacional, como voy a mostrar en unos minutos más. Controla fondos de pensión, seguro de salud, prestadora de salud, banco, factoring, aseguradoras, medios de comunicación, etcétera. Entonces, de lo recién descrito se desprende entonces que la Cámara, además de un gremio, es el principal prestador de salud, de seguridad social privada en Chile, donde el único ente que supera esta prestación de seguridad social es el propio Estado. Controla la AFP, que administra la mayor cantidad de activos, y 1 de cada 5 pesos invertido en activos inmobiliarios por aseguradoras en Chile es administrado por la aseguradora del gremio de la construcción. Todo ello puede ser visto como cuestiones anexas a la producción de la ciudad, pero está en extremo interconectado con cómo se reproduce el espacio, la ciudad y, por cierto, también la vivienda. Entonces, en términos más específicos, un eje determinante de la propiedad urbana, en términos, seguimos, digamos, en términos históricos, se dio en la década del 60 con el decreto con fuerza de ley número 2, o DFL2, y el Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo. Dos normativas que son tremendamente proempresariales. Y allí la Cámara tuvo un rol muy preponderante en la preparación de los proyectos de ley, su discusión con el Ejecutivo para la posterior promulgación, e incluso en las autoridades que van a asumir posteriormente la conducción de estas instituciones que van a actuar como facilitadoras del capitalismo urbano proempresarial. El Sistema Nacional de Ahorro y Préstamo, en específico, tuvo un crecimiento sostenido en viviendas financiadas y en la participación total del capital invertido en viviendas durante los años que funcionó. Llegó a tener una estructura financiera compleja, con intercambio inclusive de instrumentos financieros derivados, que se llamaban valores hipotecarios reajustables, y que cimentaron un primer eslabón para comprender la creación de un flujo de capital permanente, que en menos de 5 años creció 70 veces, y de un desarrollo empresarial de la ciudad.
Por su parte, el DFL2 fue una liberación tributaria que generó durante 50 años de vigencia una acumulación histórica de la propiedad de la vivienda con datos que son verdaderamente brutales. Y allí se aprecia como 25 personas, ya sea jurídicas o naturales, poseen más de 2.000 unidades habitacionales cada una, y como 23 personas poseen más de 1.000 unidades acogidas a esta liberación de impuestos. Esto en la década del 60, es decir, de manera muy precoz, si uno mira el proceso de financiarización a nivel mundial y la propia historia de la Cámara Chilena de la Construcción, que solo tenía 10 años de existencia en ese momento. Entonces, otro elemento relevante es la administradora de fondos de pensión del gremio. Para quienes no son chilenos, en Chile los fondos de pensión es un capital que es descontado por planilla del sueldo a cada uno de las y los trabajadores mensualmente y con el fin de acumular ahorro para la jubilación. Estos ahorros son administrados en cuentas individuales por compañías privadas que buscan rentabilidad para aumentar dichos fondos. Y esto no es superficial, las AFP en Chile son 7 y administran el equivalente al 80% del PIB anual chileno. Es decir, así como la construcción es un núcleo central de la economía productiva chilena, las AFP son un elemento fundamental del despliegue financiero en la economía nacional también. Y entre ellas, la AFP del gremio, de la construcción, impulsora por lo demás del sistema en la década del 70, administra la mayor cantidad de activos en Chile, que equivalen a 1/3 del total administrado por todas las AFP. Entonces, como se aprecia en la lámina, la Cámara Chilena de la Construcción ve en ello un volumen muy importante de capital financiero fresco, dado que no implica una relación con la banca, seguro, porque es depositado mensualmente y por lo tanto no tiene grandes variaciones, y con poco riesgo, dado que es un capital que no es propio y es proyectable en el tiempo. De allí que la Cámara, que la AFP tenga como objetivo desde sus inicios en los años 80 a llegar preferentemente recursos al sector de la construcción frente a otras alternativas de inversión. Ahora, si miramos además las actividades donde busca rentabilidad las AFP y específicamente la AFP del gremio, se aprecia que directa o indirectamente la inyección de recursos facilita el desarrollo de la actividad de la construcción como proceso de acumulación capitalista financiera. En una faena minera hay empresas de la construcción. En la construcción de una obra pública concesionada hay empresas de la construcción. En la construcción de un centro comercial hay empresas de la construcción. Y para qué decir, digamos, de la ciudad y el negocio inmobiliario. La ciudad se construye y se ha construido, al menos desde los años 50, de acuerdo a la música que pone el empresariado de la construcción y siguiendo, por cierto, criterios de rentabilidad financiera, generalmente de corto plazo y en base a una reproducción de no lugares. Más aún, si observamos un ranking de los 33 principales grupos económicos chilenos elaborado por una universidad extremadamente ligada al empresariado chileno, se observa que para el año 2015 el gremio de la construcción, por intermedio de su dimensión empresarial y financiera que puntualizábamos antes, lidera en patrimonio bursátil. Sin embargo, a mí lo que me parece mucho más interesante es que al desglosar dicho ranking se aprecia que adicionalmente hay 9 grupos económicos más de esa misma lista que hacen parte de la Cámara en calidad de controladores de empresas asociadas a ella. En otro plano, si nos remitimos, por ejemplo, a las relaciones institucionales del gremio, y esto es parte del análisis de redes, lo primero que se observa es, por cierto, el crecimiento en la densidad de estas relaciones, lo cual en gran parte está dado por las propias funciones que ejerce cada una de las instituciones y corporaciones que se van creando a la ley de esta fracción del empresariado, pero también cabe destacar el contexto, tomando en cuenta que si bien para el periodo 2012-2018 la Cámara sostiene relaciones institucionales de distinto tipo, por distintos canales, con 17 ministerios de 24 posibles, 6 empresas públicas, el Servicio de Impuestos Internos, la Comisión para el Mercado Financiero, es decir, fiscalizadores, 18 municipios o municipalidades, 12 gremios empresariales más,
10 universidades, entre otras varias instituciones que no tiene sentido puntualizar. En el periodo 1951-1973 se observa que ya había relaciones institucionales con 9 ministerios, en esa época de un total de 15, 2 empresas públicas, además de la Corfo, la Caja Central de Ahorro y Préstamo y el Banco Central, universidades, instituciones internacionales como el Banco Interamericano para el Desarrollo, la Alianza por el Progreso, o inclusive la misión Klein Sachs, que es uno de los primeros antecedentes de liberalización económica a ultranza, digamos, en Chile durante la década del 50. Cuestión que pone de manifiesto la necesidad de repensar también la periodización respecto de cómo se fertiliza el terreno para la consolidación del neoliberalismo, más allá de la dictadura militar. Y en ese plano, yo quisiera destacar que una cuestión, por ejemplo, que Rudolf Hilferding ya en 1909, cuando él escribe El Capital Financiero, tenía bastante claro, era el entrelazamiento de directores de empresas en la toma de decisiones. Y en esa línea, Hilferding plantea, y en esto quisiera citar textual, dice: el capital financiero en su perfección significa el grado más elevado de poder económico y político en manos de la oligarquía capitalista. Al observar el análisis de redes producto de 77 directorios y más de 400 directores de empresas vinculados a la actividad de la construcción, se aprecia que hay una densidad importante en la trama con relaciones directas con el Estado, ya no mediante reuniones, mediante ley de lobby, sino gracias a una circulación público-privada, lazos de parentesco, puertas giratorias, etc. Lo cual implica vasos comunicantes que van a permitir un tráfico muy fluido de información relevante. Y en ese sentido, quizás un solo ejemplo que a mí me gustaría mostrar, y solo por un criterio de actualidad, ya que podrían ser muchos otros, tiene que ver con la construcción de una nueva línea de tren subterráneo en Santiago, tema que ha estado bastante en boga en las últimas semanas acá en Chile por la aprobación de los estudios de impacto ambiental, y los cuales dan simbólicamente el puntapié inicial para esta obra, estudios de impacto ambiental que fueron aprobados hace un par de semanas. Sin embargo, si se analiza la operación empresarial, nos encontramos que hace 2 años las empresas de la construcción ya habían comprado terrenos para el desarrollo de proyectos inmobiliarios, capturando una plusvalía más que relevante entre muchos otros fenómenos que podríamos desglosar, digamos, de esta situación. En fin, a lo largo del tiempo, esta trama que yo acabo de describir se traduce en al menos 34 políticas públicas de carácter nacional que no dejan de mostrar impacto ya no solo en la ciudad, sino en la sociedad. Estas políticas se comienzan a discutir con anterioridad en la Cámara Chilena de la Construcción, se entregan inclusive borradores a la autoridad, y en el marco de la ciudad y la vivienda y de las constituciones, las asociaciones de ahorro y préstamo que puntualizamos hace un rato, o los planes habitacionales son un claro ejemplo. Posteriormente, todos estos borradores van a ser promulgados como leyes, decretos, políticas, y entre estas nos encontramos planes reguladores, políticas de desarrollo urbano, erradicación de poblaciones, subsidios, política subsidiaria del Estado, concesiones de obra pública, entre muchas otras. Y todas ellas tienen una relación directa con las ciudades que tenemos hoy, inclusive más allá con el modelo de desarrollo de la sociedad chilena propiamente tal como puntualizaba al inicio. Y en este plano yo quisiera no olvidar que cuando Bourdieu, en la década del 70, muestra los resultados de su investigación sobre las empresas de la construcción en Francia, en las estructuras sociales de la economía, lo que hace fundamentalmente es poner en evidencia la construcción no solamente de casas, departamentos o de relaciones público-privadas, sino lo que pone de manifiesto es un hábitus, es dónde y cómo se vive, qué tipo de departamentos o casas, de qué tamaño, dónde se ubican, dónde y cómo se compra. Hay almacenes de barrio, supermercados, ferias libres,
cómo se realizan los traslados en la ciudad. Es una ciudad para el transporte público, para el auto, para las bicicletas, cómo se realizan, perdón, cómo se van a realizar esos traslados, cómo se va a vivir la ciudad. Y en definitiva, es el horizonte hacia donde apunta justamente la ciudad y la sociedad. Es la urbe, la civitas y la polis que nos problematizaba Horacio Capella en su momento, la que se va a ver sepultada por la ciudad del capital de Marino Folio. O la captura David, del derecho. disculpa, te quedan unos poquitos minutos. Sí, la captura es la captura del derecho a la ciudad del Lefebvre por la telaraña financiera de Ricardo Mente. Y en este sentido, y con esto cierro, existe una concentración estructural, tanto de poder político como económico, que potencia una distribución que es brutal de ese poder, y que impacta en la toma de decisiones de política pública respecto del territorio y ese modelo de desarrollo que está basado en una captura de plusvalía de muy corto plazo, muy ad hoc a la lógica financiera, y que durante mucho tiempo, prácticamente todo el tiempo de existencia del gremio, no fue capaz de integrar las demandas respecto del espacio, de la ciudad, de la vivienda, pero en términos generales, y esto creo, respecto de la privatización de la vida y cómo esa vida se ve subsumida a la rentabilidad, a la obtención de la rentabilidad privada. Y allí es donde, creo yo, se abre la interrogante para el proceso constitucional y la necesidad, ya a estas alturas imperiosas, de repensar el régimen de acumulación vigente. Eso. Me pasé un poquito. Pero muy, muy interesante, Sí. David. Creo que, bueno, desde mi perspectiva como socióloga, el aporte metodológico que tiene el estudio es notable. O sea, el haber hecho este análisis desde la perspectiva de redes permite visualizar incluso como gráficamente esta telaraña financiera que tú describes, y creo que es tremendamente iluminador respecto del rol tan clave que está jugando este gremio en la definición de todos los muchísimos ámbitos de la vida de los chilenos y chilenas, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Vamos a dar espacio ahora a nuestro segundo expositor, es Alfonso Valenzuela Aguilera. Él es arquitecto de la Universidad Iberoamericana de México, tiene estudios de maestría, doctorado y postdoctorado en urbanismo en Italia, México y Francia. Es un académico de vasta trayectoria y actualmente dirige el Observatorio de Seguridad Ciudadana y Cohesión Social de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México. Y está invitado en esta sesión por sus aportes en el campo de la investigación sobre la ciudad neoliberal, especialmente desde la temática de la inseguridad, la ilegalidad y la configuración espacial de la violencia, particularmente en México. Creo que puede aportar una visión bien particular también desde esta óptica, considerando que la seguridad también es un negocio, así como lo es la ciudad. Adelante, Alfonso, también tienes 15 minutos para tu exposición. Cuando estemos por cumplir ese plazo, te enviaré un mensaje interno para no interrumpirte. Adelante, Alfonso. Tamara, yo creo que Alfonso está con problema de conexión. Se acaba de conectar nuevamente. Ya está. Alfonso, ¿me escuchas? Sí, gracias. Una disculpa, Sí. Una disculpa que tuve que reiniciar la máquina, de plano. ¿Y estás en condiciones de Sí. mostrarnos tu presentación? Perfecto. Sí. Ya te presenté y estaba justamente comentando que tienes ahora 15 minutos. Cuando hayamos cumplido esos, cuando te queden pocos minutos, te aviso por un mensaje interno para no interrumpirte. Ok, a ver.
Gracias. Y déjame ver. Ok. Y ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, se ve perfecto. Bien. Ok. Bueno, primeramente sí agradecer la invitación a este panel. El título se me hace muy sugerente. Y yo trataré de convencerlos en esta presentación que sí el fenómeno de financiarización es digamos, un mecanismo actual, real, y que sí está impactando las ciudades latinoamericanas. Este fenómeno sí va a tener un impacto territorial importante y va a estar derivado de digamos, estas nuevas políticas urbanas que están integrando capital financiero para distintos proyectos en distintos ámbitos. Entonces ya se ha comentado anteriormente, pero sí dejar en claro que sí esto está causando desequilibrios territoriales importantes. En particular, bueno, porque, digamos, este capital no retorna a los procesos productivos que sostienen a la economía local y nacional. Estas operaciones inmobiliarias han aprovechado los mecanismos que han sido bastante efectivos para financiar proyectos urbanos a gran escala. Entonces, aun cuando a nivel de capital global no sean unas inversiones demasiado grandes, sí impactan nuestras ciudades de manera muy importante. Y lo que es más, digamos, como el modelo actual genera y reproduce las asimetrías que conocemos, la polarización y las injusticias territoriales aún más. Y lo que es, digamos, novedoso es que lo hace de manera más rápida. Ahora, la otra cuestión es que si mediante estas estrategias y esta generalización de mecanismos, pues estamos frente a la naturalización de esta especulación inmobiliaria. Ya se nos hace bastante natural que, digamos, la inversión venga canalizada por ahí. Daré algunos ejemplos un poco más adelante. Pero bueno, esta visión en donde estos mecanismos aumentan la fragmentación espacial y pueden enfocarse como parte de una agenda de hegemonía continental económica y social o hegemonía de los países centrales hacia los periféricos. No tanto como una teoría de complot, sino que, digamos, al conjuntarse intereses de un cierto tipo, pues se crea una agenda de manera automática. Hay algunas políticas que se tratan de orientar de alguna manera estas inversiones, pero más que un paradigma de inclusión y eficiencia, vemos más bien un nuevo modelo de negocios, que es a lo que aterrizaría un poco más adelante. Les pondría como ejemplos, sobre todo el caso mexicano, pero que se repite en varias partes en América Latina, es que esta bursatilización sí está presentando atractivos muy importantes, sobre todo para desarrolladores e inversionistas. Y esta bursatilización representa esta oportunidad de obtener ganancias sobre ingresos futuros, que en el caso de la vivienda social, social producida por desarrolladores privados, se utiliza, digamos, de alguna manera a la clase trabajadora o a los ahorros de esta clase trabajadora para crear valor. En el caso mexicano es bastante notorio y dramático, no llegaré a detalle al respecto, pero sí se han generado una cantidad de vivienda deshabitada fenomenal. Digamos, el censo de 2010 apuntaba que eran 5 millones de viviendas deshabitadas. El nuevo censo nos dice que son 1 millón más. Y este es el tipo de vivienda del que estamos hablando. Este es un municipio en el Estado de México que se llama Iztapaluca. Y aquí vemos apenas unas 70,000 viviendas que están distribuidas en unos 10 desarrollos. Y es un municipio, se imaginará el tamaño, que alberga 500,000 habitantes, medio millón de habitantes,
y este tipo de vivienda alberga más o menos al 70% de la población, o sea, es bastante importante. Entonces, estos desarrollos han canalizado el excedente del capital y, bueno, se han creado esta serie de desarrollos habitacionales y la vivienda ha quedado subordinada al capital financiero y es sujeto también a la volatilidad de dichos mercados. Esto va a ser importante en el caso mexicano por lo pronto, porque sí se llegó a crear un mecanismo muy ágil y efectivo de producción de esta vivienda y un modelo de integración vertical en donde se produjo una cantidad de vivienda muy importante, como comentaba, y a fin de cuentas hubo un problema ya a la hora de que las empresas desarrolladoras ingresaron a los mercados de capitales, a la bolsa de valores, y se cotizaron mucho, lo cual como mecanismo generó un crecimiento exacerbado que no respondía a la demanda y llegó y culminó en una, digamos, en una quiebre bursátil en donde varias de estas compañías muy importantes a nivel latinoamericano, Geo, por ejemplo, Casas Geo, Urbi, Ara, Omex, son las principales. Varias de ellas, digamos, terminaron operaciones. Geo se fue a la bancarrota a partir de que ya no pudieron seguir el desarrollo lineal que exige, pues, estos mecanismos para valorizar los activos en la bolsa. Sobre los instrumentos actuales utilizados para esta financiarización, tenemos de varios tipos, se mencionaron algunos anteriormente, y entre los más truculentos están estos derivados. Tampoco llegaremos a detalle, pero simplemente para que se den cuenta, digamos, la opinión de un par de billonarios que los definían como armas financieras de destrucción masiva o como licencias para matar, ¿no? Entonces, sí parece que les inspira bastante respeto. Y bueno, este tipo de instrumentos es muy adecuado o muy útil para financiamiento de grandes desarrollos, como comenté, habitacionales, o en el caso de infraestructuras también, autopistas, puertos marítimos, aeropuertos, etcétera. Y bueno, integran los procesos productivos a los circuitos comerciales internacionales y demás. Aquí les voy a poner nada más dos ejemplos breves. Uno se llama estos certificados de capital de desarrollo. Hay variaciones en América Latina, nada más se foco en el caso mexicano. Estos certificados captan capital para desarrollo intensivo, como pueden ser infraestructuras que estamos comentando, y sin embargo tienen retornos a largo plazo, por lo cual son bastante cómodos para inversiones institucionales como fondos de pensiones, aseguradoras y demás. Estos CDKs justamente están captando recursos importantes del sistema de pensiones en México, que se llama Afores, que es una sociedad que las agrupa y se encarga también de invertir hasta cierto rango en distintos fondos de capital, grupos financieros de cobertura y estos CDK. Entonces, ahí abajo se explica un poco los sectores, infraestructura, bienes raíces, energía. Y son, les digo, instrumentos a largo plazo, 10 a 50 años. Aquí estaría el segundo tipo de instrumento, que son estos fideicomisos de inversión y bienes raíces, y que están basados en un modelo norteamericano que ya lleva 50 años en funcionamiento, que son los famosos REITs. Estos son vehículos de transferencia y se usan para múltiples sectores, residencial, hotelero, infraestructura, etc. Y en este caso, este instrumento lo que da la posibilidad es de invertir en una obra mayor sin necesidad de ser propietarios únicos, lo cual da una gran liquidez para el inversionista.
y por eso los hacen más atractivos. Estos rates combinan un bono con un título de crédito y desde luego que cuando se instalan este tipo de instrumentos tienen una serie de mecanismos que aseguran su éxito y que están exentas al impuesto sobre la renta, a transacciones de varios tipos, de adquisición de inmueble. Todos estos impuestos tienen exenciones en varios aspectos, siempre y cuando cumplan con ciertas características. Entonces resultan unos, digamos, vehículos importantes, sin embargo, difieren impuestos y a fin de cuentas pueden llegar a estar financiando pues justamente a estos inversionistas, al capital nacional e internacional que está invirtiendo en esto. Aquí una breve versión de cómo funciona. Llega un empresario que aporta los inmuebles, el fideicomiso recibe estos inmuebles, hay una entidad administradora que gestiona las propiedades, se colocan estos certificados en la bolsa de valores, se entregan los certificados a estos inversionistas públicos e institucionales, como comentábamos, y finalmente al año reciben estos inversionistas una serie de derechos y ganancias, y además sin pagar una serie de impuestos. Entonces, estos fideicomisos han sido muy importantes. Aquí, por ejemplo, se hizo un tipo de fideicomiso que financia el sector energético y las infraestructuras, como el aeropuerto de aquí abajo, que iba a ser el aeropuerto de la Ciudad de México. Y por ahí, en otro foro, alguien comentaba que, bueno, que esta financiarización no era tan real en países en América Latina, sino que era un modelo aplicado a otros lugares. Y yo, digamos, argumentaría que no, porque simplemente solo estos instrumentos tienen un valor en activos de 25 billones de dólares, en el sentido americano, entonces 25,000 millones de dólares, que es bastante si digamos, los ingresos por petróleo para México son de 17 billones. Entonces, digamos, es un volumen a veces difícil de imaginar. Paso a algunas de las consideraciones finales. Ahorita no tocamos mucho lo de las crisis, pero las crisis son momentos muy dramáticos y generalmente afectan a la población más vulnerable. Y bueno, ya desde la crisis de los años 20, un banquero reconocido por allá en Estados Unidos decía que los activos regresan a sus legítimos propietarios. Entonces ahí quedó claro. Sintetizando, entonces, la ciudad neoliberal enmascara las condiciones de producción de asimetrías, polarización y injusticias, y les digo, refuerza esta idea de naturalización de esta especulación inmobiliaria. Tiene un impacto territorial importante. Algunas de las imágenes aquí son bastante explícitas, en donde pues, está la colonia popular, los barrios populares abajo, y los atraviesa por encima una autopista para las zonas de oficinas, por la zona de Santa Fe en este caso. Entonces, ese capital no regresa a los procesos productivos. El Estado, al financiar, en el caso de las infraestructuras, al financiar estas infraestructuras, valoriza distintas zonas de la ciudad. Y bueno, en el ejemplo que estamos viendo aquí enfrente en la imagen, pues está beneficiando a ciertos sectores, valorizando el suelo y aumentando estas rentas diferenciales en el territorio. La deuda se plantea desde los organismos internacionales y bancos de desarrollo como algo ineludible, deseable incluso, porque esto permite que las mercancías circulen rápida y más fácilmente en los circuitos comerciales, evitando que se evalúen los excedentes de capital. Es todo un fenómeno un poco más complejo, pero sí podemos decir que este fenómeno, bueno, estos instrumentos están generando, permiten que, en el caso, por ejemplo, de las infraestructuras, generen rendimientos como objeto de inversión durante el proceso de construcción y durante la totalidad de la vida útil, generando recursos de economías que luego justifican la inversión
original. Entonces, digamos que ya se ingresa un nuevo atractivo, que son estos rendimientos como objetos de inversión. Esto va a ser muy importante. La acción del Estado no es indiferente, o sea, es es importante para que se pongan en marcha estos mecanismos. Entonces hay una asociación o complicidad junto con el Estado. Entonces, como consideración final, pues tenemos la necesidad de una política urbana integral, en el caso de esta constituyente, integral y sostenible, que impulse la alineación de instrumentos regulatorios, muy importante, fiscales y financieros, en un cierto sentido, para que puedan contribuir a la resiliencia de un sistema de infraestructuras y la reconstrucción de una ciudad más justa e inclusiva. Y con esto termino. Ya creo 15 minutos. Perfecto. Alfonso, te agradezco muchísimo. Creo que también es un segundo paso muy clave en tratar de arrojar luz sobre la opacidad de la que hablábamos al comienzo, que caracteriza, ¿no?, al rol y al papel que juega el mercado inmobiliario. Además, gracias por tu excelente capacidad pedagógica de explicar una cosa tan compleja, sí, que realmente cómo opera en la práctica el negocio inmobiliario a través de estos instrumentos concretos y finalmente dejarnos tan claro los impactos que generan la subordinación de la vivienda al capital financiero y la instrumentalización de la acción del Estado para garantizar este derecho. Así que muchísimas gracias. Seguro que van a haber preguntas hacia el final de la exposición. Bueno, vamos ahora con nuestro tercer invitado. Él es Josep Roca Clavera, es doctor arquitecto, catedrático de Arquitectura Legal, Derecho Urbanístico y Valoraciones del Departamento de Construcciones Arquitectónicas y director del Centro de Política de Suelo y Valoración de la Universidad Politécnica de Cataluña. Él ha dirigido diversos programas de posgrado sobre gestión urbanística y valoración inmobiliaria, y es autor de diversos libros y manuales relacionados con estos temas. Por lo tanto, creo que sin lugar a dudas va a ser un gran aporte también en este proceso de comprender cómo funciona el negocio de la ciudad, y también nos aportará sin duda una visión desde el contexto español en esta materia. Josep, adelante. Gracias, Tamara, y gracias a los organizadores por haberme invitado. Perdonad que no tenga una presentación. Estoy mudando de casa, ¿no? La mudanza de un piso es de las situaciones más estresantes en la vida, ¿no? Si a media presentación me entra una especie de teles porque estoy estresado por la mudanza, perdonad, ¿no? De todas maneras, muchas gracias, ¿no? Y yo me voy a centrar en el debate más estrictamente constitucional. Yo creo que estos seminarios van dirigidos fundamentalmente a eso, ¿no? Chile tiene una gran oportunidad ahora con la discusión de la nueva Constitución, ¿no? Chile ha sido el paradigma del liberalismo, del mercado de suelo. Cuando poníamos un ejemplo a nivel mundial de qué país tenía el suelo liberalizado de forma completa o prácticamente completa, ¿no? Era Chile. Ahora tiene la oportunidad de confirmar, en su caso, espero que no, o rectificar ese modelo, ¿no? El gran debate desde el punto de vista de la Constitución, entiendo yo, es si se debe liberalizar el mercado de suelo o si se debe intervenir el mercado de suelo. Liberalización versus intervención, ¿no? Perdonad que yo haga referencias al debate básicamente en España. Es lo que conozco más. Espero que algunas ideas puedan ser de utilidad en América. En España el debate sobre la liberalización o la intervención en el mercado de suelo empezó con una famosa sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia, que es un organismo que pretende defender frente a los monopolios, ¿no? La libertad de mercado, por tratar de hacerlo más eficiente, ¿no? Este organismo en el año 93 hizo un famoso informe
nadie esperaba que hablase del suelo y resulta que habló del suelo, ¿no? Culpó a la regulación excesiva del suelo, el encarecimiento de la vivienda, la falta de accesibilidad desde el punto de vista económico a la vivienda, ¿no? Y propuso su liberalización. Política que se llevó a cabo a partir de 1996 con el cambio de gobierno en España y con especialmente la nueva ley de suelo del año 98. Nosotros en España tenemos una legislación en materia de suelo, aunque después la legislación urbanística, cada comunidad autónoma, cada estado, en los países federales, tiene su propia legislación, ¿no? La ley del suelo del 98 propuso la liberalización del mercado de suelo y muy particularmente que todo el suelo fuese urbanizable. En España, la clasificación de suelo, la división de suelo como urbano, urbanizable o no urbanizable, tiene un papel muy importante. Y la tradición urbanística española era que cada municipio debía contar con suelo no urbanizable, no con el suelo no urbanizable de los espacios protegidos, por supuesto que sí, naturales, por sus intereses especiales, ¿no? Sino también el que no era necesario para la urbanización. Por tanto, era importante definir cómo debían crecer los municipios, en qué proporción, y el suelo que no era necesario para ese crecimiento tenía que ser considerado no urbanizable. El gran cambio que se produjo en el año 98 es que todo el suelo, excepto el protegido, pasaba a ser urbanizable. Con eso se liberalizaba y se pretendía llevar a la práctica esa política del Tribunal de Defensa de la Competencia, por el cual la liberalización tendría un efecto beneficioso, ¿no? El resultado fue completamente el contrario al previsto en la política de los años 90, ¿no? Adam Smith, con su idea de la mano invisible, estaba asombrado de que el mercado por sí mismo pudiese utilizar de forma eficiente los recursos. Esa idea, que seguro es cierta en algunos casos, ¿no? En el caso del mercado de suelo es claramente falsa, dadas las características del mercado de suelo. Y ya lo advertimos en su momento, ¿no? Pero los efectos de esa política tuvo unos efectos desastrosos, con una burbuja inmobiliaria creciente, ¿no? Que llevó a una insostenibilidad económica enorme de la vivienda. La liberalización de la vivienda no parece que resuelva el problema de la falta de suelo, de la falta de vivienda accesible, ¿no? Por tanto, la intervención se plantea como una necesidad y debería ser regulada constitucionalmente, no solamente referida a leyes convencionales, sino estar en la propia Constitución. La Constitución, desde la perspectiva del mercado inmobiliario, tiene dos apartados fundamentales. Por un lado, el derecho de la ciudadanía, de las ciudadanas y de los ciudadanos, y por otro lado, la regulación de la libre empresa, de la promoción de la actividad económica, ¿no? Muchas veces se ha identificado, y en España erróneamente se ha identificado, los derechos de la ciudadanía con el derecho de propiedad. El derecho de propiedad es un elemento común que ha de estar protegido en las constituciones y regulado en la Constitución. Derecho de la propiedad que, por supuesto, tiene que incluir la función social de la propiedad. La idea de eso de que la propiedad obliga, no solamente es un derecho egoísta, sino que implica deberes, obligaciones, y muy concretamente en la lógica de nuestro sistema urbanístico ha comportado el deber de urbanizar, el deber de edificar, es decir, cuando está urbanizado se debe edificar, no se deben dejar las parcelas, los solares a la espera de que se incrementen los precios, no se debe especular con ellos. Y por último, cuando ya está edificado, el deber de conservar. Nuestro sistema urbanístico de legislación ha tenido un gran déficit, que la función social de la propiedad no ha incluido el deber de ocupar la propiedad. Aunque esto parece una cosa absurda, que cuando ya está edificada la propiedad no se ocupe,
se deje desocupada, es uno de los mecanismos, ya lo ha dicho antes Valenzuela, uno de los elementos básicos es dejar vivienda vacante y la vivienda vacante como un elemento de especulación, de incremento de precios. No se ha regulado el deber de ocupar y es uno de nuestros fallos, de nuestras debilidades, ¿no? Ahora bien, los deberes urbanísticos, esos que comentábamos, el deber a urbanizar, a edificar, ¿son deberes que son de la propiedad o deberían ser de la promoción inmobiliaria? En nuestro sistema histórico ha sido de la propiedad, no de la promoción. Los propietarios son los que tienen los deberes urbanísticos. A veces son los promotores, por supuesto, los desarrolladores, pero los desarrolladores en tanto en cuanto propietarios, no en tanto en cuanto promotores en sí mismos, ¿no? La ley de suelo última cambió este mecanismo y puso en los promotores, en la promoción, el cumplimiento de los deberes urbanísticos. En nuestro sistema urbanístico, quien tiene las obligaciones son los promotores y en su caso también los propietarios, en la medida que sean propietarios y que sean promotores también, pero los promotores son los que tienen las obligaciones, ¿no? Y en ese sentido ha habido un debate histórico importante, en España lo impulsó mucho nuestro amigo ya fallecido Javier García Bellido. Es posible que alguno de los mayores de ustedes conozcan a Javier, ¿no? O hayan conocido a Javier. Pedro Abramo seguro nos invitó a un seminario en el año 98. García Bellido defendió con mucha fuerza la idea de que quien tiene el derecho de desarrollo no es el derecho de propiedad, son los promotores, es la promoción, y la promoción en la medida en que mediante un sistema de concesión administrativa lleven adelante el proceso. Por tanto, se trataría de liberalizar, sí, el mercado, pero abriendo a la libre empresa a todas las empresas, ¿no? La posibilidad de hacer ofertas, de que la administración después valore cuáles son las más eficientes desde el punto de vista social. Este mecanismo se implantó en algunas comunidades autónomas, a veces de forma mal aplicada, ¿no? En la Comunidad Valenciana ha sido muy discutido este sistema como un mecanismo de corrupción, de acercamiento de la toma de decisiones públicas a los intereses de los grandes promotores. Pero el sistema en sí mismo no es corrupto. Lo que son corruptos son los políticos que lo aplican inadecuadamente. Por tanto, la idea en última instancia de nuestra legislación a partir de 2008 ha sido que la promoción inmobiliaria es la que tiene que tener los deberes urbanísticos y que la concesión administrativa al desarrollo urbanístico es el mecanismo adecuado. Desde la perspectiva constitucional, y esto me imagino que ha salido en debates anteriores, el derecho a la vivienda, por supuesto, es un elemento fundamental. Debe, sin duda, la Constitución incluir la protección del derecho de vivienda de toda la ciudadanía, ¿no? De una vivienda adecuada, pero también de una vivienda a un precio asequible. Es muy importante que en la Constitución esté que la vivienda ha de ser, además de adecuada desde el punto de vista funcional, social, ha de ser asequible desde el punto de vista económico. No incluir el precio asequible representa dejar el derecho a la vivienda como una abstracción que después es de difícil aplicación. También es muy importante, y esto no es sencillo hacerlo, ¿no?, que es la necesidad de reconocer el derecho a la vivienda como un derecho exigible delante de los tribunales. Es decir, el cumplimiento de ese derecho, el incumplimiento por parte de la administración de ese derecho de la ciudadanía tiene que poder ser exigido delante de los tribunales. Eso es complejo desde el punto de vista jurídico, porque en nuestra lógica, quien tiene capacidad para poder exigir delante de los tribunales
Los derechos son los derechos humanos, los derechos básicos, derecho a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación, pero no los derechos de segunda generación sociales, como por ejemplo el derecho a la vivienda. El gran reto de las constituciones es convertir el derecho a la vivienda equiparándolo con los derechos humanos y por tanto exigibles ante las administraciones, ¿no? Un papel importante en ese derecho a la vivienda y a un precio razonable es la inclusión en las legislaciones urbanísticas de reservas de suelo para construir viviendas en nuestra jerga le llamamos de protección oficial, es decir, viviendas sociales a un precio regulado administrativamente. No a un precio de libre mercado, sino a un precio regulado de forma que sean asequibles para las rentas medias y sobre todo para las rentas bajas, ¿no? Las políticas de reservas las inició el País Vasco en el año 94. Actualmente el País Vasco regula que el 40% de la vivienda de nuevo desarrollo o de redesarrollo ha de ser de vivienda social en suelo urbano, en suelo consolidado por la urbanización, o el 60% en suelo urbanizable, en suelo de nuevo desarrollo. Por tanto, no todas las comunidades autónomas tienen reservas tan altas como el País Vasco, pero en el País Vasco, si se hace un nuevo desarrollo urbanístico, el 60% de las viviendas ha de ser sociales en ese mismo lugar. En muchas ciudades tenemos un suelo muy consolidado, ¿no? En que es muy difícil hacer eso porque prácticamente no hay nuevos desarrollos. La política última del Ayuntamiento de Barcelona ha sido obligar a hacer viviendas sociales cuando se pide el permiso de construcción en una promoción inmobiliaria normal, no en un nuevo desarrollo. En Barcelona no hay suelo para nuevo desarrollo, no hay posibilidad, solamente hay posibilidad parcela, solar de ir construyendo. Pues bien, en Barcelona la legislación obliga a que el 30% de las viviendas que se hagan en cada promoción inmobiliaria, en la misma escalera de vecinos, nosotros tenemos una ciudad compacta, no tenemos ciudad dispersa por lo general, no son viviendas aisladas, sino viviendas en altura, ¿no? El 30% como mínimo de las viviendas sean sociales. Por tanto, en una misma escalera, ¿no?, nos podemos encontrar viviendas de lujo, de superlujo, de 500, 600, 700, 1 millón de euros, traduzcan ustedes a dólares que están más acostumbrados, ¿no? Y viviendas de 100.000, de poco más de 100.000 euros, que son las viviendas sociales. En esta regulación de combatir la especulación, de incluir dentro de la regulación del derecho a la vivienda de la construcción, el combatir la especulación, combatir los precios que hacen la vivienda inasequible, es muy importante el tema del alquiler. Sabemos que en América el alquiler no es aún un elemento fundamental, pero el gran paso adelante sin duda es que la vivienda de alquiler sea cada vez más significativa. En España tampoco lo era, ¿no? Para tener un elemento de referencia, en el censo de 1991, el 80% de las viviendas eran en propiedad y un poco más del 11% en alquiler. El resto eran otras formas de tenencia, ¿no? La situación ha ido cambiando de forma significativa en los últimos años. Pues bien, la vivienda social, esa vivienda que tiene que tener un precio intervenido, es muy importante que se dedique al alquiler. En nuestra legislación, en Cataluña, por ejemplo, de la vivienda social, el 40%, no tenemos tan alto como en el País Vasco, el 40% de vivienda social, como mínimo el 50% ha de ser en régimen de alquiler intervenido. Desde la perspectiva de la Constitución también es importante pasar adelante, superar el concepto del derecho a la vivienda. Me imagino que esto también ha surgido en otras intervenciones y por tanto lo que llamamos el derecho a la ciudad, ¿no? Por
Tanto, no solamente se trata de tener una vivienda digna a un precio adecuado, sino también en un entorno urbano con unas características urbanas. Se tiene que obligar a los promotores inmobiliarios, el negocio inmobiliario debe garantizar el derecho a la ciudad. Desde la perspectiva de la accesibilidad, desde la perspectiva de una movilidad sostenible, del acceso al transporte público a todos los lugares, ¿no? La mixtura de usos, es decir, no las zonas especializadas en monofuncionales, en vivienda, sino que haya actividad económica también relacionada al comercio, ¿no? La importancia de la clave del espacio público. Muchas veces se da poca importancia al espacio público y es un elemento fundamental la calidad del espacio público como elemento de igualdad ante la ciudad, ¿no? De derecho a la ciudad, ¿no? Hoy nos debatimos temas ambientales, pero la vegetación urbana también es un elemento fundamental, que haya democracia. Campos Benuti hablaba en un libro que se llama La administración de la ciudad, que se trataba de igualar la ciudad, que no hubiera desigualdades desde la perspectiva de los servicios públicos, ¿no? Estos servicios públicos, estos equipamientos, estas dotaciones, también los espacios libres de calidad, urbanizados, con vegetación adecuada, son importantes. Por último, acabo solamente haciendo una referencia a la necesidad también de que en la Constitución se incluya de forma expresa la recuperación pública de las plusvalías. El incremento del valor del suelo es producto, en la mayor parte de los casos, de la actuación urbanística, por tanto, de la sociedad en su conjunto. Por tanto, pertenece el incremento de ese valor de una forma muy significativa a la sociedad. Por supuesto, la promoción inmobiliaria y la propiedad no están muy por la labor, no aceptan esa idea de la recuperación pública de plusvalías. Pero sin duda es un elemento clave que debe estar expresamente reconocido en la Constitución. Solamente hacer una referencia histórica rápida. El modelo británico, la legislación británica entre 1947 y 1987, es decir, hasta que la derogó la señora Thatcher, ¿no?, planteó el sistema de que el derecho de desarrollo urbano pertenecía no a la propiedad, sino que pertenecía a la sociedad. Y como tal, la sociedad podía concederlo a los propietarios o a cualquier promotor inmobiliario, siempre y cuando se recuperase públicamente una parte significativa del plusvalor. El plusvalor en la legislación británica era la diferencia entre el market value, lo que valía en el mercado, y el existing value, el valor de lo existente antes del desarrollo urbano. Esa diferencia, este plusvalor, pertenecía a la sociedad en un 70%. El sistema británico nada más y nada menos que empezó en el 70%, una cantidad que siempre nos pareció asombrosa. Esto era in the first day. In the second day, ¿no?, se tenía que pasar al 100%. No llegó nunca el segundo día porque la señora Thatcher lo impidió. El sistema español ha partido de la idea de que se tiene que ceder aprovechamiento urbanístico, es decir, ceder parcelas donde se pueda edificar viviendas, oficinas, actividad económica, ¿no?, en un 10%. El 10%, ahora el 15% del aprovechamiento urbanístico es público. El 85-90% es privado. Cuando se discutió la ley de suelo última, la de 2008, yo fui ponente de esa ley, yo participé en la ponencia, ¿no? Yo propuse darle la vuelta como a un calcetín, que se garantizase que el 90% fuese público o el 85%, y que el 10 o 15% del plusvalor fuese privado. No, mi idea no salió adelante, ¿no? Tenemos un sistema muy moderado en España, que solo el 10 o el 15% del plusvalor es recuperable públicamente. Recuperable desde la perspectiva de parcelas que sean edificables y que corresponde cederlas a la administración
una vez urbanizadas completamente. Por supuesto, la propiedad, la promoción tiene la obligación de urbanizar, de realizar todos los elementos para la transformación. La recuperación pública de plusvalías es un elemento clave y tiene que estar recogido, debería, a mi juicio, estar recogido constitucionalmente. Y también la conveniencia o la obligación de que esas plusvalías, esa recuperación de plusvalías, tuviese un efecto finalista para mejorar la ciudad para todos, ¿no? Para dar vivienda asequible, para que todo el mundo pudiera tener acceso a la vivienda. En última instancia, por tanto, la promoción inmobiliaria, la ciudad como negocio, sí, la ciudad como negocio en la perspectiva de que la ciudad es un bien público, es un elemento público. Hacer ciudad no significa solamente hacer solares, hacer parcelas edificables, hacer negocio. Hacer ciudad es fundamentalmente hacer espacio público, hacer calles, hacer espacio para toda la ciudadanía, garantizar que todos y todas tengan acceso a la vivienda de forma asequible. Por tanto, la importancia de que en esa política de el hacer ciudad desde la perspectiva del interés público predomine, subordine al interés privado de la ciudad como negocio. Y esa es mi reflexión, muy alejada desde el punto de vista técnico de los temas tan técnicos que los dos ponentes anteriores han desarrollado, ¿no? Pero creo que vale la pena, tal vez, como complemento de lo que han dicho. Muchísimas gracias, Josep. Dobles gracias por haber aceptado esta invitación en un momento complejo de tu vida personal. Y bueno, gracias por ese aporte a la discusión sobre si liberalizar o regular el suelo en el proceso de discusión constitucional, y especialmente por el aporte de la experiencia concreta, ¿no? En relación a cómo se reguló el derecho de la propiedad y la función social del suelo y la recuperación de las plusvalías en la legislación española, y cómo eso finalmente generó un impacto no solo en el reconocimiento y el ejercicio efectivo del derecho a la vivienda adecuada y asequible, sino también en cómo los efectos que genera, los efectos urbanos en materia de integración y de desarrollo integral y sostenible en un sentido mucho más amplio. Así que muchísimas gracias por ese referente, ¿no? Histórico y concreto. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso entonces al último momento de exposición, que corresponde al comentario. En esta ocasión contamos como comentarista a Camila Cosiña. Ella es doctora en Planificación del Desarrollo de la University College of London y es magíster en Diseño Urbano y Desarrollo de la misma universidad. Es arquitecta de formación y su trabajo, investigación y docencia se ha centrado principalmente en el desarrollo urbano, las políticas de vivienda, participación e informalidad urbana. Ella además hace parte de Ciudad Común, que es una de las entidades organizadoras y promotoras de este ciclo. Así que Camila, adelante con tus 15 minutos para comentar. Muchas gracias. Gracias, Tamara. Voy a tratar de ser más o menos breve para además así tener espacio para preguntas. Es un desafío grande igual tratar de hacer un comentario que le haga justicia a las 3 presentaciones que acabamos de escuchar, que la verdad es que fueron súper interesantes, ricas en contenido, analíticas, y bueno, voy a tratar de hacer algo que nos sirva para la discusión. Y para eso quiero tomar un poco la invitación que nos hacía Pedro al inicio de esta sesión, cuando nos decía que estamos en un momento constituyente que puede ser una oportunidad para domar la furia del capital. Me gustó los términos que usó Pedro, y creo que los 3 expositores de alguna manera nos dieron luces súper claras de cómo esa furia del capital se manifiesta en nuestras ciudades, desde una perspectiva histórica, ¿no es cierto?, en el caso de David, y cómo la concentración de recursos y de poder político de cierto gremio ha influenciado la manera en que las ciudades crecen y las desigualdades en las ciudades crecen, desde el punto de vista de la naturalización de la especulación inmobiliaria y su impacto en las ciudades, en la exposición de Alfonso, y sobre como tú bien
decías, Tamara, el debate sobre la liberalización o intervención del mercado del suelo en el caso español que exponía Josep. La verdad es que tomando notas y tratando de ordenar las distintas presentaciones, creo que voy a ordenar mi presentación primero con un par de observaciones más como contextuales y después con algunas preguntas, más que comentarios preguntas a las que no tengo respuesta necesariamente, pero que creo que pueden abrir de alguna manera la discusión que va a seguir. Entonces, partiendo por un par de cosas contextuales que creo que todas estas presentaciones nos dicen. Lo primero es que está claro que esta situación de profunda asimetría de poder político y económico que nos presentan estas tres presentaciones nos dan cuenta de procesos nacionales que están concadenados en procesos globales y procesos que son de asimetría de poder político y de poder económico, que son imposibles de entender sin entender esa articulación financiera, pero también del mundo de las ideas, también del mundo de cómo se produce el conocimiento, de cómo se distribuyen los recursos, que no podemos entender sin entender esas cadenas globales, ¿no? Y esto se traduce, como decía, en términos de cómo se levantan ciertas agendas políticas, ciertas ideas, que podemos ver a través de los procesos como cómo se desarrollan e implementan los objetivos de desarrollo sustentable, la nueva agenda urbana, y cómo esos procesos tienen impacto en la manera en que las políticas nacionales y políticas locales urbanas son concebidas y llevadas adelante en los distintos lugares. Pero también esos procesos, los propios procesos de financiarización, por supuesto que son partes de fenómenos globales y latinoamericanos, como mencionaba Alonso, que no podemos entenderlos sin mirar a una historia muy larga de esta relación centro-periferia a la que hacía mención, si no me equivoco, Alfonso. Y hay ciertos autores que hablan de esta idea de una financiarización subordinada, que de hecho me parece que ha sido usado sobre todo para describir el caso de México. Hay un autor que se llama Jeff Powell que está hablando de eso, y creo que es importante en los casos que mencionaba Alfonso, por ejemplo, sobre los procesos de bursatilización, el tema de fibras y los distintos instrumentos descritos, por supuesto que tienen una consecuencia directa en la manera en que se construyen las ciudades mexicanas, y las imágenes eran muy elocuentes al respecto, pero en el fondo son parte de un fenómeno global, y ese fenómeno global, obviamente, cuando pensamos en qué es lo que hace una constitución, entender cómo se posiciona un país y sus ideas y su manera de ser ciudad en relación a esas lógicas globales o regionales, creo que es un desafío grande, y que creo que hay que mantener como parte del contexto, de que en el fondo es cómo escribimos una historia desde el territorio que se relaciona con esas fuerzas globales o que las disputa, pero que no las omite, que no dejemos de pensar que están ahí. El segundo tema contextual, creo que para el caso chileno es, como todos ustedes saben, hoy día estamos escribiendo una constitución en parte, o principalmente por lo que ha pasado en los últimos 2 años a partir de los movimientos sociales y las protestas y todo el movimiento, todo este despertar que ha ocurrido desde el 2019. Y creo que es importante cuando hablamos de la ciudad como negocio, porque finalmente lo que ha ocurrido en los últimos 2 años es que de manera más evidente que nunca ha aparecido en la superficie estos conocimientos y formas de hacer y de vivir la ciudad que operan en espacios que históricamente han estado como fuera de la órbita de la discusión política, pública y económica. Y en el fondo esta nueva constitución es una oportunidad para escribir este nosotras, este nosotros que es diverso, que es migrante, que es femenino, que es popular, que es descentralizado, y que en el fondo, si miramos las lógicas de esta ciudad como negocio, cómo estos actores que hemos descrito acá, estos actores poderosos, estos actores en fondo que se ubican al tope de esta escalera de la asimetría de poder, ¿cómo van a adaptarse a reglas del juego que reflejen esta composición más diversa? Estos deseos, estas ambiciones, estas necesidades de la sociedad chilena, pero obviamente existen procesos similares en muchos países en Latinoamérica, de cómo estos actores se adaptan a esta composición diversa de la sociedad,
y revertimos de alguna manera lo que ha pasado históricamente, que es que la sociedad en el fondo de alguna manera ha estado adaptándose a estas reglas del juego puestas por los poderes económicos y políticos. Entonces, partiendo de estas preguntas, como de este fenómeno tan local que está pasando en Chile y estas fuerzas tan globales, como les mencionaba, lo que quiero poner es 4 o 5 preguntas que nos puedan ayudar a pensar sobre la nueva Constitución a la luz de lo que hemos discutido en este foro. Y que creo que además se trata de construir un vínculo entre los deseos más profundos de transformación que están ocurriendo hoy día en el país y las estructuras más fácticas que al final han dado forma a la ciudad que tenemos, y que creo que nos mantenemos en un espacio súper naif si no tratamos de construir ese vínculo. Ahora, es lo que lo hace muy difícil, ¿no? Porque en el fondo a veces pareciera que estuviéramos hablando idiomas distintos, cuando por una parte se escuchan, no sé, a las demandas de los movimientos sociales en términos de derecho a la ciudad, derecho a la vivienda, y a la lógica de cómo operan, sobre todo, los mercados financieros de la vivienda, los mercados inmobiliarios, etc. Entonces, la primera pregunta, que creo que me parece que es la más evidente, hoy día una de las demandas más claves en este proceso constituyente que está pasando en Chile tiene que ver con avanzar hacia un Estado garante de derechos, ¿no? En que en términos particulares de la ciudad y de la vivienda se traduce en el reconocimiento del derecho ineludible de la vivienda como un derecho humano, y que de manera más transversal se ha aparecido en algunos de los debates y en las muchas organizaciones de la sociedad civil que están impulsando el tema de la ciudad en la nueva Constitución, como el tema del derecho a la ciudad. Y yo creo que no nos hemos preguntado de manera tan clara qué rol juega el sector privado en ese escenario. ¿Cuál es el rol del sector privado en un contexto en el cual decidimos que la vivienda, como derecho ineludible, como derecho humano, como parte del derecho a la ciudad, debe ser reconocido por la Constitución? Y la verdad es que para David, Joseph y Alfonso, que han estado estudiando más de cerca este monstruo que es esta furia del capital que se manifiesta en estos poderes fácticos, creo que la pregunta de cuál es el rol que van a jugar en un escenario en que ese derecho es reconocido como tal es clave. Algo nos decía Joseph a propósito del tema de cómo se hacen efectivo, ¿no es cierto?, en tribunales los derechos, pero creo que todavía es una pregunta abierta que podemos tratar de discutir. Luego, relacionado con esto, creo que otra pregunta que aparece y que nos invita a abrir un poco más la imaginación también, es que cómo podemos imaginar maneras en que nos aproximamos al valor urbano desde una manera que construya bienes colectivos. Y no solo, entonces, entender el tema de los bienes colectivos no solamente desde un punto de vista de ideal de sociedad, sino que como un tema económico, como un tema de cómo se construye la noción de valor urbano. Y así de alguna manera desafiando el régimen de acumulación actual que describía David al principio de su presentación. Y si somos aún más ambiciosos en esa misma pregunta, como ¿cuál es el espacio de la solidaridad en un modelo de creación de valor urbano? Creo que, por ejemplo, lo que ha pasado, sobre todo en el contexto de la pandemia, de cómo las redes de solidaridad locales han sido tan importantes en las respuestas, sobre todo en los territorios más abandonados por el Estado, pensando en lo que ha pasado con las ollas comunes, y eso ha sido transversal a toda Latinoamérica, en que la solidaridad se transforma en un espacio de acción colectiva que no es marginal, que es central en este caso a la sobrevivencia de una crisis social, sanitaria y económica también. Entonces, ¿cuál es el espacio de la solidaridad cuando nos preguntamos sobre el rol del sector privado en la producción de la ciudad? Hay modelos, y algunos creo que han sido sumamente estudiados y comentados, el tema de las cooperativas, o lo que en inglés llaman las community land trusts, ¿no es cierto?, los fideicomisos comunitarios, las cooperativas de terreno, la propiedad colectiva, pero cuando nos empezamos a preguntar más seriamente cómo avanzamos a incluir ese tipo de opciones y de debates y de instrumentos cuando interlocutamos con el gremio de la construcción, con los actores financieros del sector inmobiliario, la pregunta es más compleja, ¿no? Porque en el fondo, ¿cómo conversan esas dos cosas? La tercera pregunta, que también está relacionada con la anterior, tiene que ver entonces con cómo reconocemos, y es algo que Joseph también mencionó, cómo reconocemos la función social del derecho a la propiedad, ¿no? Y cómo esa función social se traduce no solamente en instrumentos,
sino que también en una manera de entender el rol de cada actor en la construcción de la ciudad, que es distinta al que hemos construido por las últimas 5 o 6 décadas. Está el tema, por supuesto, de los deberes urbanísticos vinculados a la propiedad, el tema de la captura de plusvalías, y claro, creo que nosotros tendemos a pensar en cómo generamos normas y amarres que obliguen al sector privado a participar, a reconocer esa función social del derecho a la propiedad. Pero creo que empezar a preguntarnos, vinculada con las preguntas anteriores, cómo eso se vincula con la noción de solidaridad y con la noción de derecho humano, complejiza un poco la foto. Y la cuarta pregunta, que obviamente también está vinculada, creo que es importante mirar esta discusión que hemos tenido aquí, recordando que hoy estamos en una condición que ha sido ampliamente reconocida como una condición de crisis de la vivienda, que se refleja en el caso chileno y latinoamericano, en el aumento de asentamientos informales durante los últimos años, que se refleja en condiciones de hacinamiento en vivienda social que solo han empeorado también en los últimos años, en temas de acceso al mercado inmobiliario y el tema de la accesibilidad de precios de la vivienda, en temas de deuda, en los mercados de alquiler, que sabemos que también generan y reproducen desigualdades, y que es una crisis que claramente es estructural, ¿no? Es una crisis que en el fondo no se va a resolver solamente por intervenciones menores. Entonces, si ponemos además esa crisis al lado de las crisis, como de estas crisis mayores, ¿no es cierto?, que además estamos enfrentando, la crisis medioambiental, la crisis sanitaria, la emergencia climática, ¿cómo el sector inmobiliario y el sector privado puede hacerse responsable de su rol en estas crisis? ¿Cómo es un término que siempre es más fácil decirlo en inglés, ¿no? Un tema de accountability, de cómo en el fondo el papel que tienen dentro de la reproducción y profundización de esa crisis puede ser reconocido y puede ser por lo tanto compensado en este nuevo orden constitucional que nos estamos imaginando. Creo además que todas estas preguntas ponen al centro cuestiones no solamente del rol del sector privado, sino que también el rol del sector privado en relación al sector público, y por lo tanto ponen al centro cuestiones de descentralización, de los desafíos para los gobiernos locales y de la distribución del poder, que creo que es un tema en sí mismo que no necesariamente hemos conversado acá, pero que debiese estar de la mano, porque al final de lo que estamos hablando es de distribución del poder, correlación de fuerzas, y cómo en el fondo los recursos y las decisiones se distribuyen en la producción de la ciudad. La verdad es que creo que el desafío no se trata de como ha pasado por muchas décadas, cómo las dinámicas actuales de la sociedad chilena y latinoamericana se transforman para ser absorbidas por las dinámicas de negocios, ¿no? Lo que creo que en el fondo es muy fácil caer en esa trampa. Es como ya tenemos este sistema de subsidio, los valores de suelo, cómo la sociedad civil puede como encontrar trampas y como navegar para alguna manera como hackear ese sistema y poder acceder a una vivienda digna, y que ha sido además de alguna manera lo que, no sé, autores como actores liberales como Hernando de Soto sugirieron por tanto tiempo, ¿no? En términos de cooptar el valor producido por formas de producción del hábitat que están como fuera de las estructuras de planificación, y como cooptarlo dentro del sistema económico que es imperante, sino que el desafío es el contrario, ¿no? Es como cómo los gremios y la lógica de la ciudad como negocio pueden responder a lo que está pasando en Chile, responder a esa diversidad que ha sido tan evidente en el proceso social que estamos viviendo. Y de alguna manera creo que las preguntas que han aparecido en este seminario y que traté de como englobar en estas 4 o 5 áreas, pueden ayudarnos a responder en parte ese desafío, en cómo empezamos a imaginar un sector privado y un sector inmobiliario y un sector de producción de vivienda vinculado, querámoslo o no, a esta estructura global de financiarización, que efectivamente se haga cargo de los desafíos que se han levantado desde los territorios. Y voy a parar ahí para poder tener un poco de espacio para conversación, pero gracias de nuevo por las súper interesantes presentaciones, y nada, creo que podríamos, que cada una da para en el fondo abrir preguntas y conversación, pero creo que lo importante es que empecemos a pensar cómo le damos sentido a todo esto, de manera que
el proceso que estamos empezando efectivamente encuentre herramientas que den cuenta de la complejidad de los desafíos y de las demandas y las ambiciones de la sociedad chilena actual. Gracias, Tamara. Gracias, Camila. Bueno, Camila nos planteó 5 interesantísimas preguntas. Y quiero darle espacio también a que los ponentes puedan comentar, digamos, entre sus propias ponencias y las preguntas que abrió Camila. Me tomo la libertad de juntarlas como en 2 temas, porque tampoco nos queda mucho tiempo. Uno que tiene que ver con, a ver si pueden ampliar un poco y compartirnos sus visiones sobre en general como el rol del sector privado, del rol del sector inmobiliario, en este nuevo escenario en que se proyecta que el Estado sea garante de derechos, ¿no? En este nuevo rol imaginado, cómo ese nuevo rol imaginado puede también hacerse cargo y responsable de su rol en la crisis y eventualmente acoger un espacio en la definición de ese rol para pensar en formas más equitativas o más justas en que se puede generar negocio en ese ámbito. Y el segundo tema que me pareció bien interesante que planteaba Camila y que nos traslada un poco como fuera de esta lógica la que hemos estado criticando y analizando críticamente, que es, bueno, cómo imaginar, ¿no es cierto?, estas maneras de aproximarse a la noción del valor urbano desde ese punto de vista de los bienes colectivos, cómo acoger la solidaridad en un nuevo modelo como de producción de ciudad. No sé en qué orden quisieran ustedes hacer comentarios. David, Josep, Alfonso. Tamara, hacemos al revés. Empieza José y termina David. Perfecto. Bueno, pues Pedro dice que empiece yo siempre prefiero ser el último. El rol del sector privado. Yo creo que el rol del sector privado es muy importante, es fundamental. Sin embargo, hay que reconocer de forma explícita que tiene un rol secundario. Es decir, la responsabilidad de hacer ciudad es una responsabilidad pública. Hacer ciudad es algo público. Es un servicio público hacer ciudad. Y por supuesto que es muy importante que los particulares, que los privados participen en eso y puedan tener su rol, su papel, pero un papel delegado, no un papel protagonista. La generación de plusvalías no es lo fundamental. Lo fundamental es hacer ciudad. Esta es mi respuesta, tal vez demasiado general, pero así lo veo yo. Y respecto al tema del valor de los bienes colectivos, yo no sé si he entendido bien el concepto, lo que se comentaba respecto a la solidaridad. Perdonad si no lo he entendido bien, ¿no? Pero yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos, de los grandes déficits, yo soy profesor de valoraciones, ¿no?, es que el concepto de valor de mercado, el valor inmobiliario como valor de mercado, valor de cambio, en la terminología clásica, ¿no?, es algo completamente asumido. Se cuantifica, se mide, los promotores pueden decir si les sale a cuenta o no. Pero el valor del espacio desde la perspectiva pública, el valor de uso, no, yo no estoy seguro que la dicotomía valor de uso, valor de cambio de los clásicos, ¿no?, pero el valor social de uso de la ciudad tiene un papel fundamental. Y por tanto, la metodología, la técnica de la valoración debería ir dirigida no solo a la estimación del valor de mercado, sino a este valor colectivo. Teniendo en cuenta lo que he dicho antes, de que la primacía ha de ser de la iniciativa pública, de la sociedad, en la construcción de la ciudad, valorar la ciudad desde la perspectiva como bien colectivo es determinante. Y ahí hay un papel muy significativo para la posible participación de terceros, ¿no?, de cooperativas, de elementos participativos, ¿no?, de la sociedad en esa función que es pública.
que es en última instancia de responsabilidad pública. Por tanto, si la administración facilita suelo para que cooperativas, para que organismos, para que de abajo arriba sean capaces de producir espacios edificados de calidad, dignos, ¿no?, y asequibles, es muy importante. Este concepto de solidaridad, yo no sé si lo he entendido bien, perdona Camila, ¿no? Creo que es importante, ¿no? Al ser una responsabilidad pública de hacer ciudad, la participación, la solidaridad en este proceso de hacer ciudad es fundamental. Alfonso, no sé si pudieras compartirnos también tus comentarios. Claro, primero felicitarlos por integrar este componente urbano tan importante en una constitución. Y yo, digamos, a partir de los comentarios que hace Camila, sí veo que digamos, se estaría en juego dos tipos de racionalidades. La que menciona ella sobre el bien colectivo y la función social de la producción de la ciudad. Claro que eso es lo más importante. Sin embargo, se va a ver confrontado, a fin de cuentas, con esta nueva racionalidad, digamos, en particular la parte esta financiera, que a lo mejor no es la única, ¿no? Pero en esta racionalidad distinta, tan distinta que puede ser que hay edificios que se construyen sin pensar en ocupar digamos, los condominios, como está sucediendo en Panamá, Londres, Toronto, donde se crean las torres y están pensadas para no ocuparse, sino nada más para estarse valorizando con la especulación. Bueno, ya en concreto la parte de lo que se puede integrar a ya una constitución, pues hay varios puntos, estos derechos de desarrollos, captura de plusvalías. Este tipo de herramientas son súper útiles, sin embargo, sí tomar en cuenta que son batallas que se tienen que librar. Generalmente no van a ser aceptados o adoptados de manera tranquila, sino que es una cuestión, digamos, de dar la batalla, dar la lucha. Y me acuerdo nada más de una mención que hacía Samuel Jaramillo, este economista colombiano, y él decía, si es que, digamos, a los desarrolladores no se les va a poder convencer, digamos, solo en el sentido de que obtengan menores ganancias y contribuyan al bien colectivo, digamos que se puede hacer ese intento dejándolo a su discrecionalidad, pero lo que me comentaba era que es como si a un león quisieras enseñarlo a ser vegetariano. Entonces, digamos, hay una tendencia distinta dentro de esta racionalidad, pero que sin embargo, sí se trata, yo creo que desde luego, abogar por esta racionalidad distinta que nos presenta Camila y ponerla al centro de la discusión. Ese sería mi comentario. Sí, yo, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que planteaba Joseph y lo que planteaba Alfonso. Y claro, creo que esa nueva racionalidad que habría que colocar al centro implica también una nueva epistemología en esta metáfora que plantea Alfonso de enseñarle al león a ser vegetariano. Creo que la única forma es también que el empresariado, que el sector privado se dé cuenta de los beneficios sociales que puede tener la construcción y elaboración de una ciudad más justa. Para el empresariado tampoco es rentable que cada 5 o 10 años haya un estallido social como el que hubo en Chile o como los que han habido en otras partes de América Latina. Pero claro, implica justamente una nueva forma de pensar, o de lo contrario, digamos, lo que vamos a tener es un gatopardismo, donde se cambian ciertas cosas para que nada cambie, y en ese sentido, por ejemplo, en el caso chileno,
el empresariado de la construcción, en el marco del gobierno de la presidenta Bachelet, cuando fue el proyecto constitucional, que de hecho la derecha política, y ahí el ministro Chadwick en un momento dijo, hay cosas que no queremos que avancen, como el proyecto constitucional de Bachelet. El empresariado de la construcción fue el primer empresariado en sumarse a este proyecto de nueva constitución de Bachelet, proponiendo, de hecho, un proyecto constitucional que implicaba libertad de empresa, respeto a la subsidiariedad y la autonomía del Banco Central, la Contraloría General de la República y el Tribunal Constitucional. Es decir, estaban sumándose a un proyecto de elaboración de nueva constitución igual a la constitución que había anteriormente. Entonces, claro, creo que la única forma es abordar desde otra epistemología, desde otra forma de conocimiento inclusive de la ciudad. Si todos los desarrolladores inmobiliarios estudian en el programa patrocinado por el empresariado de la construcción, la verdad que las cosas no van a cambiar mucho en términos de cómo pensamos y cómo queremos elaborar la ciudad en una nueva constitución. Cómo queremos que eso encaje en la nueva constitución. Bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario, porque de no ser así, vamos a proceder a dar por terminada esta actividad. No veo manos levantadas, así que bueno, muchísimas gracias por mi parte y Pedro, tienes la palabra para despedirnos. Bueno, muchísimas gracias, Josep, Alfonso y David. Un excepcional mesas. Termino con pena porque realmente, bueno, podríamos quedar aquí mucho más horas. Pero mañana también tiene una mesa excepcional. Por tanto, lo quiero cerrar invitando a todos para la mesa de mañana. Mañana vamos a hablar del otro lado de la moneda. Vamos a hablar de cómo aquellos que están excluidos por los que hacen de la ciudad un negocio, construyen una otra ciudad, una ciudad popular. Entonces vamos a hablar de la informalidad urbana y desde una perspectiva también plural. Bueno, va a hablar Isadora Brito del movimiento de trabajadores sin techo de Brasil. Juan Duarte va a hablar desde una perspectiva de cómo la política pública puede se relacionar con la informalidad. Y vamos a tener uno de los padres y es un honor, de la discusión de la producción social del hábitat, que es Enrique Ortiz. Bueno, es realmente un gran honor tenernos mañana a Enrique Ortiz compartiendo con nosotros esta mesa. Bueno, lo invito a vosotros fuertemente a estar mañana aquí, e incluso a invitar los amigos, a los conocidos a esta mesa de mañana, que como la de hoy va a ser muy bonita y muy importante y significativa para el debate de la constituyente chilena. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, y hasta mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao, gracias. Nos vemos.